titulares. La decisión de la justicia británica de extraditar al fundador de Wikileaks pasa a manos del Ministerio del Interior del Reino Unido. Sin embargo, la defensa de Assange aún puede apelar. Aumentan las voces que exigen su liberación. Nuevas oportunidades para rendirse y salir ilesos ofreció Rusia a los nacionalistas ucranianos atrincherados en la fábrica Azovstal. En la jornada anterior, 5 se rindieron al tiempo que han podido ser evacuados unos 557 civiles de Mariupol en la última jornada. Moscú no cree más en las negociaciones con Kiev, anuncia María Zaharova, la portavoz de Exteriores rusa, que anunció que Zelensky no es más una autoridad confiable, pues responde a las órdenes de Estados Unidos. Su palabra ha demostrado no ser creíble, manifestó. Y ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante ruso adjunto reveló una dura evaluación del conflicto. Occidente está utilizando a los ucranianos como carne de cañón. Palabras textuales de Poliansky al agregar que la industria armamentista necesita la guerra para vender más. Vamos a comenzar con estos temas y su desarrollo de inmediato para ustedes. En Londres, la Corte de Westminster decide dar luz verde a la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. Lo hace pese al rechazo de la comunidad periodística y en medio de informes que aseguran que la vida de Assange corre serio peligro. La defensa del fundador de Wikileaks tiene ahora 4 semanas para recurrir, aunque la causa podría dilatarse y llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión final recae en la ministra de Interior británica, quien deberá decidir si finalmente confirma el traslado del periodista a Estados Unidos. En un primer momento, la justicia rechazó la extradición, pero cambió de parecer tras las garantías de Washington sobre Assange. Sin embargo, sus abogados aseguran que hay precedentes de incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la Casa Blanca. Recordemos que Assange se enfrentaría a 175 años de prisión por destapar crímenes realizados por militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Desde Wikileaks aseguran que se sentenció a muerte a su fundador. Se dio una orden a este tribunal para que dicte la pena de muerte. Esto es lo que pasó aquí hoy. Ahora la vida de Julian está en manos de Priti Patel y Boris Johnson. Deben hacer lo correcto. El abogado de Julian Assange en Ecuador, Carlos Poveda, asegura que la situación del periodista es difícil ya que se enfrenta a gobiernos tan poderosos como el de Estados Unidos y el de Reino Unido. Eso sí, la defensa destaca que siguen luchando y dando argumentos, ya que aseguran que ante todo Julian Assange es inocente. Yo podría decir que hay un escenario pesimista, porque estamos frente a evidencias en donde no lo hemos dicho nosotros únicamente, sino también relatores especiales de Naciones Unidas, en donde han concluido que estados poderosos como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Suecia han perseguido a una sola persona. Esa es una decisión. Y además de advertir que nunca antes había visto ese tipo de persecución de estados versus una sola persona que Julian Assange. Pero siempre hay que tener un optimismo, es decir, si estuviéramos, y eso entiendo la defensa británica, abatidos, no generaríamos esta lucha jurídica. Por lo tanto, debemos seguir nosotros ejerciendo esa defensa, que lo activamos inclusive desde el Ecuador. Por ejemplo, aquí nosotros luchamos por el tema de la nacionalidad, él sigue siendo ecuatoriano. Se denunció temas de espionaje interior de la embajada, en España igualmente. Entonces es una lucha que no ha claudicado, no ha terminado, no nos damos por vencidos porque creemos que él tiene derechos, que no ha cometido delito y que por más poderosos que sean los estados, debe brillar la justicia. Por lo tanto, si bien es cierto, los escenarios no son favorables, pero tampoco nuestro espíritu es pesimista. Una vez más, Rusia propone a las fuerzas ucranianas y mercenarios extranjeros atrincherados en la fábrica Azovstal en Mariupol poner fin a los combates y dejar las armas. Los militares anunciaron la apertura de corredores humanitarios. Según la Milicia Popular de Donetsk, la jornada anterior, 5 militares ucranianos depusieron las armas y salieron del territorio de la planta metalúrgica. En total se informa que más de 3.000 uniformados se entregaron a las tropas rusas en Donbass desde el inicio de la operación. La milicia comunicó que sus fuerzas están completando la liberación de Mariupol de los combatientes que aún se encuentran en la localidad, en su mayoría nacionalistas radicales. El operativo continúa también en otras localidades de la zona. Mientras tanto, los soldados rusos encuentran en los territorios liberados más evidencias del uso de instalaciones civiles por parte de las fuerzas de Kiev. Así, en la ciudad de Jersón, una escuela fue transformada en un punto de operaciones ucraniano.
Su directora tuvo que abandonar el edificio bajo amenazas de muerte. В школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки, непонятно что это. Меня они со школы выгнали, под угрозой расправы сказали уходить отсюда. Вот. Я ушла. Они тут, по-моему, 2 суток или 1,5 были в школе. Где размещались? Ну, вот там, в столовой, везде, по всей школе. Проживали, да? Да, ну, в столовой, на верхнем этажу. Desde la República Popular de Donetsk informan que en las últimas 24 horas más de 500 personas han sido evacuadas desde Mariupol. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que enfrentan los civiles, hay quienes no quieren abandonar el lugar donde crecieron. Boris Kuznetsov habló con varios residentes locales y nos trae el siguiente informe. La ciudad de Mariupol se restaura paulatinamente, cada vez se puede ver más y más gente en las calles, pero uno de los problemas ahora es el transporte, cómo desplazarse por la ciudad que está prácticamente destruida, con los caminos destrozados. El problema es muy agudo, sobre todo para los ancianos que tienen que, por ejemplo, recorrer largas distancias después de recibir la ayuda humanitaria. Hemos visto a muchas personas que simplemente caminan desde un barrio hasta otro, pero también uno de los medios de transporte muy popular ahora es bicicleta. Nosotros hemos ayudado a Galina. Nos tropezamos con ella en plena calle y nos confesó que se agotaba de tirar de su carrito. Su casa no quedó dañada, pero recuerda con horror los vehículos de combate del ejército ucraniano. Ну, это ужас один, конечно. Но если они просили людей, их уйдите, уйдите, уберите танки, они разворачивались и били по домам прямо на глазах. Ну, это ж вообще ужас. Понимаете? En su barrio hemos visto una imagen que se repite por toda la ciudad. Hogueras y hornos improvisados donde cocinan comida. Ни света, ни газа, ни воды. Вот вынуждены это на улице мучиться. 3 раза в день подниматься на 5-й, на 4-й этаж. Ноги отваливаются этими кастрюльками. Что еще сказать? Что еще сказать? Жизнь такая. Algunos no contienen sus emociones cuando hablan sobre la tragedia ocurrida en la ciudad. Вообще сотворили с городом Мариуполя. Вы говорите про азовцев, да? Да, я говорю про азовцев. Как минимум. Да, про азовцев и вообще. То, что они творили, они заезжали во дворы, именно в 9-этажку и на танках, и на БТРах. Они сказали, если будете мешать, мы стреляем на поражение. У нас горел дом, мы спасали людей из пожара. Они пролетели, давай стрелять по нам. Мы еле успели в подвал сбежать, потому что, ну, просто еле успели, что не постреляли никого. Вот и вся ихняя политика. Тварье. Пусть меня все слышат. Те, кто выжили, азовцы, слышите меня прекрасно. Вы твари. Lo que parece también muy emocionante es que la gente aquí no quiere rendirse ante estas dificultades, rendirse espiritualmente, porque muchos han declarado que no quieren salir de esta ciudad que está destruida, porque es su casa. Aquí nacieron, es su ciudad natal. Дети, брат у меня в Австрии, дочка в Англии, в Лондоне. Хотят забрать через этот крест медицинский. Красный крест. Красный крест. Но мы не хотим уезжать, потому что здесь мы родились, выросли, учились, женились, и вся жизнь наша тут прошла. Поэтому родной город не хочется бросать. Vladimir Putin afirmó que Rusia, con su operación en Ucrania, garantizará que la vida en el Donbass se normalice tras 8 años de ataques de Kiev en la zona. El presidente ruso destacó que se emprenderán las debidas acciones para lograrlo.
El objetivo de esta operación es ayudar a la gente, ayudar a nuestra gente que vive en el Donbass. Vamos a actuar consecuentemente. Conseguiremos una situación en la que incluso ahí la vida se irá normalizando poco a poco, cambiará para bien. Moscú ha perdido la confianza en los negociadores ucranianos y desde hace un tiempo que desconfía de Kiev. Así lo anunció la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. Asimismo, aseguró que son Washington y la OTAN quienes manejan los procesos en Ucrania. No se habla de la independencia de Vladimir Zelensky ahora ni antes. Detrás de él están, por supuesto, sus tutores. En primer lugar son Washington y otras estructuras de la OTAN, que de una forma u otra manejan este proceso desde hace muchos años. Por eso es algo contraproducente hablar y razonar sobre el tema de las declaraciones de Zelensky. Hoy dice una cosa, mañana otra. Esto no quiere decir en absoluto que alguien considere este proceso de negociación como la nota más alta del derecho internacional y confíe en aquellos con quienes se sienta a la mesa de diálogo. Aquí no se trata de confiar y verificar, aquí es solo verificar, porque no hay confianza en estas personas desde hace mucho tiempo. Mientras desde el Kremlin aseguran que Kiev no busca intensificar el diálogo. La declaración viene después de que Moscú entregara un documento a Ucrania como parte del proceso de negociaciones. Además, desde la Cancillería rusa destacan que estaban preparados para un comportamiento incoherente por parte de la nación vecina durante las conversaciones y señalan que califican esta táctica como una distracción. Asimismo, la diplomacia del país eslavo advierte a Suecia y Finlandia sobre las consecuencias en caso de que ambos se unan a la OTAN. Y es que, según Rusia, la Unión Europea, bajo la presión de Washington, intenta traer a estos países a la alianza militar, utilizando medidas híbridas bajo el pretexto de maniobras. El periodista José Luis Torremocha opina que la actual situación de Ucrania está marcada por las intervenciones de Occidente en la zona. Ucrania, por su situación geopolítica y por los hechos que hemos visto en estos años, independientemente, está muy marcada por lo que Occidente considera y sobre todo por las intervenciones de Occidente en la zona. El presidente de Ucrania, el gobierno ucraniano, deben sentarse en la mesa en esas negociaciones, pero bueno, todos conocemos las influencias y las presiones y sobre todo el apoyo, ¿no?, de Zelensky, el interés de Zelensky de entrar en la OTAN, que también han desembocado esta crisis. Rusia es consciente y transmite hacia el exterior que el acuerdo va por ahí, tratando también de deslegitimar a la presidencia de Zelensky y tratando de demostrar que no es un gobierno soberano. Rusia acusa a Occidente de usar a los ucranianos como carne de cañón en su conflicto indirecto con Rusia, al mismo tiempo que saca provecho vendiendo armas a Kiev. Así lo dijo el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky. La preocupación de nuestros colegas occidentales por Ucrania y los ucranianos es de naturaleza muy oportunista y egoísta. Hoy los necesitan solo como carne de cañón en su guerra por delegación contra Rusia y hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, no se olviden de su propio beneficio. Los fabricantes de armas occidentales están frotándose las manos con satisfacción al contar sus ganancias por el aumento de los pedidos de defensa. Después de la primera semana de hostilidades en Ucrania, el valor de las acciones de la principal empresa armamentística británica BAE Systems aumentó un 24%, mientras que las acciones de Thales, que produce sistemas antitanques y antiaéreos, subieron un 42%. Observamos una tendencia similar en el caso del complejo militar industrial estadounidense. Desde el inicio de la operación especial rusa, Estados Unidos destinó más de 2.500 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania y prevé aumentar aún más esa cifra. Ese apoyo se traduce en enormes beneficios para las empresas armamentistas que han multiplicado sus riquezas. Elena Villar investigó el tema. Todo lo que se envía hoy a Ucrania proviene de reservas, ya sea del Departamento de Defensa o de nuestros aliados de la OTAN, y todo esto son buenas noticias. Eventualmente tendremos que reponerlo y veremos un beneficio para el negocio en los próximos años. Son palabras pronunciadas el pasado 25 de marzo por el director ejecutivo de Raytheon, uno de los principales fabricantes de armas de Estados Unidos. Un representante de esa compañía y de otras 7 del complejo militar industrial estadounidense se reunieron la semana pasada con el pendiente
Pentágono para hablar específicamente sobre Ucrania. El gobierno de Estados Unidos ha destinado más de 3.000 millones de dólares en armas a Ucrania desde el inicio de la presidencia de Joe Biden, más de 2.500 millones solo desde el pasado 24 de febrero. ¿En qué se está traduciendo este aumento de la demanda armamentística? En enormes beneficios para las empresas contratistas militares. Basta echarles un ojo a las curvas que registran sus acciones desde los 2 últimos meses. La industria armamentística en Estados Unidos es importante en todos los aspectos. Influye en su economía, en la bolsa de valores, en su Producto Interno Bruto, en la oferta de trabajo que tienen, inclusive en las elecciones presidenciales y en su política exterior. Creo que no hay una sola parte de la política, la diplomacia y el desarrollo de Estados Unidos donde la industria armamentística no se vea reflejada. Cabe destacar que la demanda de armas estadounidenses no solo ha crecido por la transferencia a Estados Unidos-Ucrania, sino por las peticiones de los países europeos. De hecho, para acelerar la aprobación del gobierno estadounidense de las ventas y transferencias producidas por contratistas de defensa de su país, el Pentágono ha establecido un equipo especial. Es decir, el Pentágono se ha establecido como intermediario entre las empresas armamentísticas y el resto de países. Para hacernos una idea del peso que ese sector tiene en la agenda pública y gubernamental de este país, tanto el actual secretario de Defensa como el anterior vienen de la junta directiva de la compañía Raytheon. Otro ejemplo, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, los fabricantes de armas han gastado 2.500 millones en cabildeo durante las últimas 2 décadas, empleando en promedio más de 700 lobistas por año durante los últimos 5 años. Eso es más de 1 por cada miembro del Congreso. A nivel mediático, FER, Grupo Nacional de Vigilancia de los Medios, denuncia que la mayoría de expertos en las televisiones estadounidenses sobre el conflicto tienen conexiones con la industria armamentística, un conflicto de intereses silenciado en los medios de este país. El problema de contar con estos expertos financiados por la industria armamentista como su especialista en temas de guerra y paz es que siempre van a intentar resolver los problemas con más guerra. Realmente representan los intereses de sus empleadores, quienes a su vez se benefician de la venta de armas, por lo que su solución siempre será que debemos enviar más armas a este conflicto para resolver el problema. Nunca van a decir que necesitamos reducir la tensión, buscar una desescalada o negociar una salida. Cabe recordar que defensa es la mayor partida presupuestaria de este país y Joe Biden ha pedido un aumento récord para el próximo año. Esto en un contexto en el que Estados Unidos es la nación del mundo que más gasta en armamento por un amplio margen. A nivel ciudadano, de media, más de $900 de los impuestos federales de cada estadounidense acabaron en las arcas de las compañías armamentísticas, según el Instituto de Estudios Políticos. En comparación, solo casi $40 de los impuestos federales por contribuyente fueron para el transporte público o $171 por estadounidense para escuelas. Unas prioridades que entran en clara contradicción con la máxima estadounidense de que siempre prefieren prevenir los conflictos y apostar por la diplomacia antes que por la guerra. En RT hemos dialogado en exclusiva con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre Ucrania y la actualidad internacional. Denuncia que la OTAN y Estados Unidos están detrás de los conflictos que se desarrollan en el mundo y asegura que durante su mandato aprendió que la lucha de la humanidad es por quien controla los recursos naturales. Sabe el mundo entero, los pueblos especialmente, que los problemas ocasionados entre Rusia y Ucrania vienen de OTAN, vienen de Estados Unidos, vienen de Israel. Piensan que el imperio norteamericano son jueces para resolver problemas del mundo. Están totalmente equivocados. Intervenciones, invasiones con bases militares, usando la OTAN, todo para saquear los recursos naturales. Yo me di cuenta, no soy tan experto, pero me di cuenta con mi vivencia y con mi experiencia. La lucha de la humanidad en planeta Tierra es quién controla los recursos naturales. Los recursos naturales son de los pueblos, bajo la administración de su Estado, o de los privados, bajo el saqueo de las transnacionales. Escuchamos, por ejemplo, cómo alejar o expulsar el Consejo de Derechos Humanos a Rusia.
supuestamente por una intervención, que Estados Unidos, tanta intervención en Libia, Irak, en tantos países, a veces golpe de Estado, y se sienten ellos como defensores de derechos humanos, no tienen ninguna moral. Recordemos, Estados Unidos no ratificó ningún tratado ni convenio internacional de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué moral, qué autoridad tiene para hablar de los derechos humanos? Son jueces, se creen jueces para resolver los derechos humanos. Eso no es con intervención militar. Hay una profunda diferencia entre el pueblo y el imperio. Los pueblos luchamos la paz con justicia social. Y Estados Unidos plantea la paz pero con intervención militar. Con una intervención militar, con la represión para saquear los recursos naturales, ahí nunca va a haber justicia. Y por eso estas rebeliones democráticas en Sudamérica van a ser basta de las intervenciones, invasiones, golpes de Estado. Pekín insta a Washington a dejar de utilizar la crisis de Ucrania como pretexto para amenazar y presionar a China. Así lo dijo el ministro de Defensa del país asiático en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. El funcionario también exigió que Estados Unidos detenga sus provocaciones militares en el mar de la China Meridional. Además, reiteró que la isla de Taiwán es parte inalienable de su país y advirtió sobre el manejo inadecuado del asunto. El comunicado del Pentágono se limita a decir que este contacto ha sido un seguimiento del reciente diálogo entre los presidentes Biden y Xi Jinping. Los medios chinos recalcan que la llamada fue a petición de Washington. Cabe señalar que se trata de la primera conversación entre ambos ministros de defensa desde que el actual jefe del Pentágono asumiera el cargo. Recordemos que Estados Unidos posiciona a China como el principal desafío a largo plazo para su ejército.